Bueno, bienvenidos, feliz día del Señor. Nosotros los cristianos evangélicos, todos los domingos celebramos el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea que celebramos el primer día, las primicias, Cristo, las primicias de todo. Y también el primer día de la creación. Así que estamos muy contentos de celebrar el día del Señor, reunidos. Ya tuvimos nuestro tiempo de lectura del Evangelio, devocional, estudio bíblico. Y hoy vamos a ver el primer prodigio o el primer milagro. Vamos a ir a Juan, capítulo 2. Ese es nuestro texto base. Vamos a leer hasta el 11. Y si Dios quiere, Juan capítulo 2, del 1 al 11. Y si Dios quiere, el domingo que viene vamos a profundizar más el 11 y el 12. Hay muchas cosas importantes. En 2 versículos nomás hay un montón de cosas importantes. Así que tenemos nuestro texto base. Vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Bien, ¿qué vimos antes? Vimos que Juan comienza desde el principio, desde Génesis, ¿no? Aparece Juan el Bautista, dice: yo no soy el Cristo, no soy el que debe venir, yo soy un heraldo. Yo soy esa voz que clama en el desierto y anuncia al Salvador, al Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios, señala Jesús. Algunos de sus discípulos, de los discípulos de Juan, empiezan a seguir a Jesús. Entonces vemos a los primeros, que son Andrés. ¿Y Andrés qué hace? Va corriendo a llamar a su hermano, a Pedro. Y después, ¿qué vemos? A Felipe y a Natanael. En teoría, al tercer día de esto, de que ocurrió esto, va con sus discípulos a una boda. Es invitado a una boda, porque bueno, a ver, se entiende que acaba de aparecer María, madre de Jesús, se entiende que eran amigos de la familia. Entonces son invitados a las bodas. Jesús puede invitar a sus discípulos, porque Jesús ya era considerado, ¿qué cosa? Un rabí, un maestro. Entonces Jesús invita a sus discípulos. Acá en total tenemos 4, pero podrían haber ido los 12 tranquilamente. Eso no es un tema de debate ni nada. Podrían haber ido tranquilamente. Pero si yo me tengo que atar a lo que dice Juan, yo veo a 4 discípulos por ahora. Veo a Andrés, a su hermano Simón Pedro, que es el apóstol Pedro, y después veo a Felipe y a Natanael. Entonces, digamos que Jesús va con estos 4 discípulos a la boda. Bien, acá aclara, la segunda parte del versículo 1 dice que estaba allí la madre de Jesús. ¿Por qué estaba allí la madre de Jesús? Probablemente, y al 100% de probabilidad de que, claro, sea amiga de la familia, incluso podrían haber sido familiares de Jesús. No sabemos. Es lindo. Cuando nosotros empezamos a atar cabos, nos damos cuenta de, ¿por qué estaba Jesús en una boda? ¿No? Todo el mundo dice, Jesús fue a una boda y convirtió el agua en vino. Y... Bueno, eso porque uno nos tenemos a leer detalladamente, de a poquito, de por qué estaría la madre de Jesús, ¿no? Ahí. Y bueno, es probable que sea amiga de la familia, de los padres y los novios, ¿no? O familiares. Y es lindo saber esas cosas. Enriquece más la narración del Evangelio imaginada. Dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, dice. María le avisa a Jesús que se habían quedado sin vino, que en la fiesta se estaban quedando sin vino, ya se acabó el vino. María fue la primera en darse cuenta de que la gente se estaba quejando porque no había vino. La gente quería seguir tomando. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? Mujer, aún no ha venido mi hora. Esto pareciera como que, ay, a ver. Muchos cristianos evangélicos, para defender
el evangelicalismo y para atacar al catolicismo romano, utilizan este versículo mal, como diciendo, ¿ves? Jesús no la trató bien a la mamá. Ni siquiera le dijo mamá, le dijo mujer. Le hizo una pregunta como diciendo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Se lo dijo enojado. No, en realidad no es así. Ahora lo vamos a ver. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Wow. A los que servían. A la gente que estaba sirviendo a las mesas. A la gente que estaba sirviendo a las mesas. La madre de Jesús le dice eso a la gente que estaba sirviendo a las mesas. Entonces, ¿es María la reina del cielo? No. ¿Es María una diosa? No. María era amiga de la familia de la boda. Y muy probablemente era familiar de esta familia. No tiene nada que ver, el catolicismo romano saca mucho de contexto, nosotros los evangélicos también sacamos mucho de contexto de esto, diciendo, Jesús la trató mal a María. No, 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 no. De hecho, en el tono hebreo, en la tonalidad hebrea, Jesús se lo dice de manera muy suave, se lo dice como por abajo. María como que le dice, se quedaron sin vino, algo tenés que hacer. Y Jesús como que no quiere, como que no quiere. Le dice, todavía no llegó mi hora, le dice. Porque iba a ser el primer prodigio, el primer milagro realizado. Y en una boda había mucha gente, había muchas personas. Entonces, en el versículo 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. Miren, las tinajas más o menos tienen la altura de esta mesita. Imagínense, deben entrar unos 50 o 60 litros. Tinajas de agua. Que las mujeres iban al pozo a sacar el agua para tener agua durante varios días en su casa. Entonces, las tinajas tenían agua. Miren, también, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. También era para la purificación. También era para la purificación. Entonces Jesús da una orden. Versículo 7. Llenad las tinajas de agua, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron. Y las llenaron hasta arriba. Me imagino en este momento a las personas que atendían a las mesas diciendo, este muchacho algo le pasa. Estamos tirando el agua para beber, para el rito de la purificación, la estamos tirando. Dice, no, 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 llenad estas tinajas de agua. Dice, ahí el agua se va a convertir en vino. Ahora, si no había una cisterna cerca, esta gente se tenía que ir hasta un pozo a buscar el agua. ¿Se imaginan todo el revuelo y toda la espera que estaban todos ahí ansiosos, venían a tomar vino, estaban festejando, comiendo, cantando, aplaudiendo? O estas personas tenían una cisterna cerca para sacar agua, o se tenían que ir hasta el pozo, unos kilómetros. Llenen estas tinajas, dijo Jesús. Entonces tuvieron que ir ya sea a la cisterna o ya sea al pozo a buscar el agua. Y trajeron el agua. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Les presente las tinajas de agua al maestresala. ¿Qué era el maestresala? Y vamos a decir que era como un organizador de la fiesta. Era como que el que organizaba la comida, la bebida, que las mesas estén limpias. Era contratado por los padres. Más que nada por el padre de la novia. El padre de la novia siempre era el que se encargaba de todo. Es más, en la boda, cuando se firmaba el matrimonio, lo firmaba el papá de la novia, entregando a su hija a otro hombre. Dice, y se lo llevaron, dice. Cuando el maestresala probó el agua, hecha vino, ya el milagro ya estaba realizado. Cuando el maestresala probó el agua, hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Claro, acá vamos a ver por qué llama al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino,
Y esto es como una especie de chantaje, ¿no? En la fiesta, en la noche. Es muy divertida esta parte. Dice, claro, dice, le dice, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando han bebido mucho, o sea, cuando ya están en curda, cuando ya están en curda, dice, cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, o sea, sirve el de menor calidad. Porque la gente no se iba a dar cuenta, la gente ya estaba picadita. La gente no se iba a dar cuenta de eso. Eso era una vivada que tenían los judíos. Mas tú, hablándole al esposo, has reservado el buen vino hasta ahora, hasta el final. Miren que las bodas judías wow, duraban días. Mientras más dinero tenía la familia de la novia, del esposo, toda la familia, podían durar semanas. Porque era un lugar que se alquilaba con habitaciones donde se podían quedar a dormir. Más que nada la familia, ¿no? Por supuesto, los amigos y vecinos se volvían a su casa. Pero duraba semanas la boda, era fiesta, fiesta. Después dicen que los judíos eran aburridos. No, no, tenían tremenda fiesta. Tenían. Dice, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este es el primer milagro que hizo Jesús de manera pública, no tan pública, no al aire libre, digamos, sino adentro de un condominio, podemos decirle, pero había mucha gente, había muchísima gente. Dice el versículo 11, dice, este principio de señales, la palabra señales, prodigios y milagros son lo mismo, son exactamente lo mismo. Hizo Jesús en Caná de Galilea. Solo en Caná de Galilea empieza Jesús a hacer milagros. Y ahí manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Claro, claro. Jesús tenía que confirmar que era Dios a través de milagros. Después de esto, versículo 12, pero para cerrar, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Amén. Esto realmente no fue una simple demostración de el poder milagroso del Señor Jesucristo. Fue la primera señal pública que hizo Jesús y tiene un significado teológico enorme. Enorme. Juan, miren, no llama a este evento un milagro, sino una señal. Hay gente que pide señales, ¿no? Quiere ver cosas. Hay gente que realmente quiere ver cosas. Porque el apóstol Juan está apuntando a algo muchísimo mayor, una realidad mayor, la identidad de Jesús como el verdadero Mesías prometido, el Hijo de Dios que vino a traer la abundancia de la gracia divina. Había tinajas con abundante agua, que tuvieron que ir a buscar el agua, y después había abundante vino para que la fiesta siga, vaya uno a saber por varios días, semanas quizás. Entonces en este relato encontramos la celebración de una boda, encontramos una necesidad, encontramos que se necesita del vino para seguir con la fiesta, si no muchos se iban a aburrir, se iban a ir realmente. Se iban a aburrir, ¿qué pasó? Y se iban a ir. Pero también vemos la manifestación de una intervención divina, la manifestación de la intervención divina. Y por supuesto la manifestación de la gloria de Jesús. Todo esto nos conduce a contemplar a Cristo. Todo esto nos conduce a contemplar a Jesús. Ahora, muchas veces nuestra propia vida se parece a una boda. Muchas veces nuestra propia vida se parece a una boda.
Todo parece marchar bien, todo está muy alegre, ya se casaron los novios, pero llega el momento de que, uy, algo se acaba, de que algo se acaba. Todo parece marchar bien, hasta que inesperadamente el vino se acaba. Llegan las pruebas, llegan las dificultades, llegan las enfermedades también, llegan los dolores, llegan las trabas económicas o dificultades económicas, llegan los conflictos familiares y también llega el agotamiento espiritual. Lo que antes parecía abundante, parecía festivo, comienza a escasear, algo comienza a escasear, a faltar. Sin embargo, el mensaje que nos deja esta boda en Caná de Galilea es que cuando nuestros recursos terminan, los recursos de Cristo apenas comienzan a aparecer. Los recursos se acaban, los de Cristo jamás. La escasez humana se convierte en el escenario perfecto para la manifestación de la gracia divina. Donde nosotros vemos un problema, Cristo ve una oportunidad para revelar su gloria. Miren, hay una boda, como dijimos, y una necesidad por un lado. La necesidad está dentro de esa boda. Es como si nuestro cuerpo fuera la boda y adentro nuestro tenemos esa necesidad. Tenemos esa necesidad. En la cultura judía una boda era una celebración que podía durar varios días, podía durar semanas. Tremendo, ¿no? Podía durar semanas. Quedarse sin vino era una vergüenza pública para la familia que organizaba el evento, para la familia anfitriona. No era simplemente un inconveniente social. Y uy, se acabó el vino, bueno, está todo bien, mañana. No, después esa familia era tomada como mal vista, realmente. La verdad que podía convertirse en humillación, en una humillación que probablemente los familiares y amigos no perdonarían, no iban a perdonar. Era muy importante. No es que simplemente Jesús convirtió el agua en vino. Jesús prácticamente salvó la reputación de esta familia también. María, la madre del Señor, identifica el problema. Ella se da cuenta del problema. Estaba atenta a todo. ¿Por qué? Porque seguramente ella estaría ayudando a una de las mujeres del matrimonio. Ya sea la novia, ya sea a la madre de la novia, a la suegra de la novia. No lo sabemos con certeza, pero seguramente ella estaría dando una mano ahí. Entonces se acerca al Señor Jesús y le dice, no tienen vino. Observamos que María no le dice qué hacer. María no le dice en ningún momento, Jesús, hijo mío, tenés que transformar el agua en vino porque se quedaron sin vino. No, jamás le dice. Ni nada parecido, ni nada parecido. Simplemente María, sabiendo quién era su hijo, sabiendo lo que podía hacer su hijo, le presenta la necesidad. No tienen vino, se quedaron sin vino. Entonces aquí encontramos una gran lección para la oración. Presentar nuestras necesidades delante del Señor y confiar en su sabiduría. Confiar en su sabiduría. Miren cómo María, siendo la madre de Dios, fue a humillarse delante del Señor. No fue a darle ninguna orden, no. Te presento esta necesidad. Eso es lo que hizo María. No intervino por nosotros, como dice el catolicismo romano y esas cosas. Pero María intervino por Jesús y Jesús intervino por el Padre. No, todo sacado de contexto, todo para justificar una doctrina errada. María está siendo humilde. Se está presentando delante de su Hijo, del Señor Jesucristo, y le está diciendo, tenemos esta necesidad, Señor. Eso es lo que está haciendo María. Vamos a ir un momento al Salmo 50. Salmo 50.
Salmo 50. Muy bien. Vamos a leer el versículo 15. La palabra de Dios dice, vamos a leer desde el 14, perdón. La palabra del Señor dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Esto es lo que hizo Jesús en la boda de Caná de Galilea. Esto es lo que hizo Jesús en la boda de Caná de Galilea. Miren, Jesús responde. Si usted lo lee a la ligera, pareciera que sí, que Jesús está contestando mal a su mamá. No, hermano, no. Jesús era un buen hijo. Era el hijo perfecto. Y durante toda su vida, durante sus 30 y tantos años, trató de manera excelente a su mamá. Eso es lo que tenemos que aprender los cristianos evangélicos. Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. Dice. Claro, llego a hacer semejante milagro, como diciéndole, madre, si yo hago este milagro con tanta gente, mi fama se va para arriba mi fama. Todo el mundo va a saber, va a sospechar que yo soy el Mesías. Acá vemos la expresión, aún no ha llegado, más que nada mi hora. Aparece repetidamente en el Evangelio de Juan y apunta siempre a la cruz, al momento de la muerte del Señor, al momento de la muerte del Señor. No ha llegado mi hora, la hora de la muerte del Señor, la hora de la cruz. La hora de la cruz, miren, lo podemos ver en Juan 7. Estamos en el 2, vamos a ir al 7. Juan 7, versículo, ya le digo, versículo 30. La palabra de Dios dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Ven? Ahí está la misma expresión. No había llegado la hora del Calvario. No había llegado la hora de la muerte del Señor. Ahí cerquita, capítulo 8, versículo 20. Capítulo 8, versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún, ¿qué cosa? No había llegado su hora. Entonces Jesús le está diciendo a su mamá, si yo llego a hacer semejante milagro, puede que llegue mi hora. Puede que llegue mi hora. Entonces Jesús nos está enseñando que toda su misión está gobernada por un calendario divino. Nada ocurre antes ni después del tiempo determinado por Dios el Padre. Es hermoso ver la fe obediente que tiene María. Lo vemos en el versículo 5 del capítulo 2. Dice, su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Quién? Jesús. Jesús. Haced todo lo que os dijere. Hay un dato muy curioso, porque estas son las últimas palabras, miren, son las últimas palabras registradas de María en toda la Biblia. Después María no habla más. En toda la Biblia, hermano. No intercede, no interviene, no hay asunción a los cielos, no existe nada de eso en las Escrituras. Y no es por tirar abajo a María, sino es por darle el lugar que María tiene en las Escrituras. Tiene en las Escrituras. No agregamos más ni quitamos sobre la vida de María. Estas son las últimas palabras registradas de María en toda la Biblia. Y nos dejan un legado extraordinario. Nos dejan un legado extraordinario. Si viene un hermano y me pide un consejo, ¿y qué tengo que hacer? Le voy a decir lo que dijo María a los que servían a las mesas. Hace todo lo que Él te dice. ¿Era una buena mujer, María? Excelente. Excelente mujer. Por eso Dios la escogió
para que sea madre del Salvador del mundo. Toda verdadera espiritualidad apunta hacia la obediencia a Cristo. María obedeció a Cristo, a rajatabla, hermano. Vamos a ir un momento vamos al Antiguo Testamento, al Deuteronomio. Vamos al Deuteronomio. Vamos a navegar un poco por las Escrituras hoy. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 33. Miren si no se parece a las palabras de María. La palabra de Dios dice: mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. ¿Cuál? 33. Perdón. Andad en todo el camino que Jehová nuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. No, había leído él de arriba, el 32. Entonces, las palabras son extremadamente parecidas. ¿Qué pasó? Jesús hizo un milagro. ¿Qué sucedió después? La boda continuó por varios días más. Dice: para que tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Vemos prácticamente un paralelismo entre las palabras de María y las palabras del Antiguo Testamento. Las tinajas vacías. Tinajas vacías. Yo siempre, cuando empecé a leer la Biblia, decía: ¿qué es el tabernáculo? ¿Qué es una tinaja? Y la verdad que leer la Biblia es como aprender un idioma nuevo, porque es el idioma de Dios. Es el idioma de Dios. Gracias a Dios tenemos nuestra Biblia en castellano, ¿no? En español. Pero la tinaja es nueva. Si no mal recuerdo, lo vemos en el versículo 6. La palabra de Dios dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Dice: había 6 tinajas destinados a los ritos de la purificación. Estas tinajas representan algo más profundo que el rito de la purificación. Representan el sistema ceremonial judío incapaz de producir la verdadera transformación espiritual. Incapaz. Las tinajas estaban relacionadas con lavamientos externos. Los judíos de la época de Jesús estaban todo el tiempo limpiándose, arreglándose la ropita, arreglándose ahí el sombrero, limpiándose las sandalias. Más que nada los fariseos, ¿no? Los fariseos, los escribas. Las tinajas estaban relacionadas con lavamientos externos, pero Cristo vino a traer la limpieza del interior, hermano. Del interior, de nuestro interior. Vamos a ir a las cartas, vamos a ir a Tito. A ver, ya les digo. Sí, vamos a ir a Tito, en el capítulo 3, en el versículo 5. ¿Nos salvó quién? El Señor. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Bien, el milagro de la transformación. Lo vemos en este maravilloso capítulo 2, del versículo 7 al 10. Entonces Jesús da una orden.
Señor dice, llenad estas tinajas de agua. ¿Qué hacen los sirvientes? Obedecen. Entonces, ahí es cuando sucede el milagro. El Señor habla y suceden milagros. Llenad estas tinajas de agua. Los sirvientes obedecen y sucede el milagro. El agua por fin se convierte en ese vino tan anhelado, ansiado que tenían ahí. Estaban todos expectantes. Y no era cualquier vino. No era cualquier vino. Lo que nosotros vemos acá no es algo público completamente, ¿no? No es que vemos multitudes, no es que vemos a Jesús en una ciudad, predicando en el centro de la ciudad y que todo el mundo se enteró. No vemos, digamos, como una especie de espectáculo. No, para nada. Vemos algo más íntimo en este momento. El primer prodigio, la primera señal, perdón, como dice Juan, Jesucristo la realizó de manera más íntima. No hay mucha palabrería como hacen los supuestos milagreros, ¿no?, de hoy. No hay espectáculo, no hay show, no hay luces de colores, no hay música fuerte, no hay griterío, no hay nada de eso. No hay nada de eso. Hay una calma maravillosa. El Señor no se preocupó por nada. El Señor no se preocupó por nada. Tampoco hay una especie de ritual, ¿no? No, simplemente llenen estas tinajas con agua, llévenlas y ya esas tinajas estaban convertidas en vino. Entonces, ¿qué vemos? Simplemente el poder creador de Cristo actuando. El Señor del agua hace vino. El Señor de un muerto, del valle de los huesos secos, hace una persona viva con un corazón nuevo, hermano. Nuevo, completamente nuevo. El mismo Dios que transformó el caos allá en el Génesis, la creación, ahora transforma el vino en agua. Este milagro nos demuestra que Jesús posee autoridad divina sobre la naturaleza. Como nos decía hoy nuestro hermano Fernando Rivera, el Señor de repente manda el viento y listo, se calmó todo. Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Eso es un milagro. Un milagro ocurre cuando la ciencia y las leyes físicas y las leyes de la naturaleza de repente son inexplicables. ¿Qué pasó acá? Es cuando de repente le dan un diagnóstico a una persona con cáncer, ya está, le vamos a hacer este tratamiento, a la semana va, le hacen el mismo estudio y el cáncer no está más. Va contra las leyes de la física y de la naturaleza. Wow. Bueno, esto lo podemos ver en Génesis, ¿no? Cuando el Señor habla a la inexistencia y aparece la existencia. El Señor abre su boca y sucede milagros. El Señor sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Bien, el mejor vino lo deja para el final el Señor. Lo vemos en el versículo 10. Está hablando el maestresala. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. O sea que sirve el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Me encanta eso, me encanta. Sí. Ahí hay como una chantajeada en el medio de la boda. El maestresala se sorprende. La verdad es que se sorprende. Por eso lo anuncia. Si no, no lo hubiese anunciado. Esta declaración posee un profundo significado espiritual. La gracia del nuevo pacto es superior a todo lo que había venido antes. Ya no hay mal vino, hay buen vino. Se comparan.
El antiguo pacto con el nuevo pacto, las sombras con la realidad y la ley con la gracia. También los sacrificios repetidos que hacían los israelitas para quitarse el pecado con el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Hay un contraste entre la transformación interna y la externa. Recordemos lo que dije hace un momentito, los judíos vivían limpiándose, entraban en una casa y se lavaban las manos. Ellos todo el tiempo estaban sacudiéndose el polvo de las sandalias, de sus ropas, de los sombreros, todos. Ellos querían tener el pelo impecable, se ponían ahí perfumitos. Ellos estaban todos, el perfumito, digo, perfume, tremendo perfume, carísimo, el perfume que usaban los fariseos, los líderes religiosos, ¿no? Estos líderes falsos, son líderes falsos, por supuesto. Bien, para reforzar esta parte, vamos acá, Juan, vamos a ir un capítulo anterior, capítulo 1, en el versículo 17. Miren lo que dice. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Podemos hacer una comparación, si queremos, que este vino, el primer vino que se sirvió, que era el vino, digamos, no más barato ni más malo, pero era de menor calidad. Era de menor calidad. Podemos compararlo con la ley de Moisés y el nuevo vino, ese que Jesús transforma el agua en vino, lo podemos comparar con la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ahora en esta boda, Jesucristo no es el verdadero novio. La boda en sí apunta a un matrimonio futuro entre Cristo y la iglesia. Se nos dice que nosotros somos ¿qué cosa? La iglesia. ¿Y somos qué del Señor Jesucristo? El cuerpo. Sí, además. Además. La esposa del Señor. La esposa. Y Él es nuestro esposo. Se trata de la iglesia, se hace la comparación de la iglesia como una esposa pura, santa. Y esta boda en Caná de Galilea apunta al matrimonio futuro y perfecto entre Cristo y su esposa, la iglesia. Miren, vamos a ir a Efesios, un momento. En el capítulo 5, muy conocido. Muy conocido. Efesios capítulo 5. El versículo 25 al 27. Atención. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, hermano. Usted se puede bañar, se puede peinar, se puede limpiar, se puede comprar una mejor ropa, pero la verdadera purificación y el verdadero lavamiento viene a través de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Otro ejemplo lo vemos en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 19. El versículo 7, vamos a leer. Apocalipsis 19, del versículo 7 al 8. La palabra de Dios dice: gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Qué lindo lenguaje que tiene, poético y no simbólico, el libro del Apocalipsis, para referirse tanto a Jesús, el esposo perfecto, y a la iglesia, la esposa del Señor. Vemos que Cristo es el proveedor, pero no un simple proveedor, es un abundante proveedor. Él es un abundante proveedor. De repente cuando faltó todo el vino, porque María dice, se quedaron sin vino, no hay más, no queda ni un vaso de vino. Él lo suplió. Y no solo puso el vino, sino que puso el vino más rico de todos. Por eso el maestro Salas se sorprende y dice esas palabras. Podemos compararlo como el maná en el desierto. Abundante caía el maná, hermano. Abundante. Abundante era. No se sabe muy bien qué era el maná, pero dicen que eran como copitos de pan con miel. Riquísimo. Caía del cielo. Pero no se sabe muy bien qué alimento era el maná. Pero dicen que era eso. También el agua de la roca. Ahí cuando Moisés golpea la roca, no sé si recordamos esa escena. ¿Y qué dice más adelante la escritura? Que Cristo era la roca. Y brotaba agua y agua y agua, y los israelitas se saciaban de agua y se llenaban la panza de agua. Era impresionante. Entonces el Señor Jesucristo transforma lo ordinario en extraordinario. Tomó agua común y corriente y produjo el mejor vino de todos los tiempos, de todas las bodegas, de todo el mundo. Así el Señor transforma nuestros corazones de pecadores y nos hace nuevas criaturas, nuevas creaciones. Como dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Entonces acá Cristo está inaugurando el nuevo pacto, la nueva alianza. El vino simboliza la sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza. Vamos a ver Lucas capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, en el versículo 20. La palabra del Señor dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Se dan cuenta de todo el simbolismo que tiene esta boda en Caná de Galilea? Es hermoso realmente. Porque si nosotros somos hijos mediocres, nos vamos a quedar en... Listo, Jesús hizo, como es, transformar agua en vino. Y no nos maravillamos de ese milagro. Es un milagro enorme. Es un milagro que tiene muchísimo significado. Así Cristo está, mire, tan importante que Cristo está reflejando o revelando la gloria de Dios. Juan concluye que Jesús así manifestó su gloria. Lo que Moisés vio de manera parcial, los discípulos comenzaron a contemplarlo plenamente en Cristo. Y la Escritura dice que allí fue donde creyeron. En ese momento los discípulos fueron salvos. En ese momento los discípulos fueron salvos. Mire, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. A veces no le damos importancia a este texto tan lindo y lo único que nos ocurre decir es: bueno, sí, Jesús transformó el agua en vino. Bravo. No, es enorme esto, hermano. Es enorme. Es enorme. Si profundizamos bien en el texto, nos vamos a dar cuenta de que tiene significados hasta proféticos.
Bueno, lo vimos en Apocalipsis, ¿no? Ahora, en base a este texto, ¿estamos llevando nuestras necesidades primeros a Cristo? Primero a Cristo, así como dice María. Y no solo de María llevó la necesidad de ella misma que estaba en la boda, sino la de todos los que estaban en la boda. Se quedaron sin vino, no hay más vino. Les presento esta necesidad. ¿Confiamos en los tiempos de Dios o exigimos respuestas inmediatas? ¿Vivimos según el mandato, haced todo lo que os dijere? Ese es un buen mandato. Y le dijo María. Y la mayor parte del pueblo evangélico odia a María. Y no tiene por qué ser así. Tenemos el extremo del catolicismo romano, que la tienen allá como una diosa, y nosotros intentando tirarla abajo. ¿Hay áreas vacías de nuestra vida que necesitan la intervención de Cristo? Por supuesto. ¿Dependemos más de nuestros recursos que de los recursos del Señor? ¿Estamos experimentando transformación que Cristo está produciendo en nosotros? ¿Reflejamos la gloria de Jesús en nuestra iglesia o en nuestra congregación? ¿Valoramos la gracia superior que tiene el nuevo pacto? ¿Reconocemos a Jesús como el novio de la iglesia? ¿Nuestra fe crece al contemplar sus obras? Bien, entonces, ¿qué podemos hacer a la luz de lo que leímos? ¿Qué podemos hacer a la luz de lo que leímos? Debemos llevar cada necesidad al Señor y presentársela en oración. Debemos aprender a esperar el tiempo perfecto de Dios. Por supuesto que debemos obedecer a Jesús, incluso cuando no entendamos completamente los planes de Jesús. Debemos confiar en que Dios puede usar lo más ordinario de este mundo para hacer cosas extremadamente extraordinarias. Recordemos que la escasez no limita el poder de Dios. Nada limita el poder proveedor de Dios. Debemos buscar la transformación interior más que las apariencias externas. Debemos vivir agradecidos por la abundancia que nos da la gracia. Debemos mantener la esperanza cuando parezca que los recursos se han agotado. Debemos buscar la gloria del Señor Jesucristo por encima de nuestra propia gloria y de nuestra propia comodidad. Debemos permitir que cada bendición fortalezca nuestra fe. Quizás hoy sentimos que el vino se acabó, que se termina el banquete, que se termina la fiesta, que se termina la boda. Tal vez nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestra esperanza o nuestros recursos ya se agotaron. Nos quedamos sin nada. Las bodas de Caná de Galilea nos recuerdan que Jesús sigue interviniendo en las situaciones más imposibles. Él sigue transformando las lágrimas en gozo, la debilidad en fortaleza y la desesperanza en una fe genuina. Cristo nunca, pero nunca llega tarde. Cuando parece que todo terminó, Él todavía tiene el mejor vino reservado para nosotros. Lo que para nosotros es el final, para Él puede ser el comienzo de una nueva manifestación de la gloria del Padre. Las bodas de Caná son mucho más que un relato de un milagro. Son una revelación de la identidad mesiánica de Jesucristo. La primera señal de Juan en este Evangelio anuncia que el reino de Dios ha llegado a la persona del Hijo Eterno de Dios, Jesucristo. Las tinajas de purificación señalan el fin de la antigua economía ceremonial. El vino abundante proclama la llegada de la gracia del nuevo pacto. La boda anticipa las futuras bodas del Cordero.
y la transformación del agua en vino anuncia la transformación que Cristo realizará en todos aquellos que creen en su nombre. El propósito final del milagro no fue resolver un problema social, sino manifestar la gloria divina para producir fe. Por eso Juan concluye, y sus discípulos creyeron en él. Y al contemplar esta maravillosa señal, nosotros también veamos a Cristo, que confiemos en Cristo, obedezcamos a Cristo y adoremos a Cristo hasta el día que participemos del gran banquete eterno en las gloriosas bodas del Cordero. Amén.